Y ahora voy a dar paso a una mujer que también tiene una gran trayectoria, un gran bagaje en esta compañía, que tiene ya resultados importantes en la compañía. Ella tiene el cargo de vicepresidenta regional, tiene ya casi, si no me equivoco, 13 años desarrollándolo y tiene, bueno, pues una historia increíble y nos va a compartir también su experiencia. O sea que, Pepi, por favor, ¿estás por ahí? Hola, hola. Sí, aquí estoy. Buenas Fantástico. tardes. Toda tuya, Pepi. Gracias. Muchísimas gracias, Pepi. Muchísimas gracias por invitarnos y por ser tal como eres, el crear este evento, porque creo que es muy positivo. Yo siempre digo que, bueno, pues que tanto las mujeres como los hombres somos iguales, pero sí es verdad que nosotros tenemos ahí una pequeñita chispa añadida que podemos aportar a todas las personas. Bueno, como bien ha dicho Pepi, bueno, primero enhorabuena Pepi por esa presentación tan espectacular y Rocío, me has vuelto a emocionar, evidentemente. Esto al final es un negocio de historias, ¿no? Yo lo tomé así, así lo entendí hace 13 años, en que aquí era un negocio que podíamos cambiar nuestra historia y la historia de muchas personas. Es cierto, el día 10 de abril hago 13 años en la compañía. No me gusta mucho el número de 13, así que suelo decir 12 más 1, lo cual... Pero bueno, algo bueno tendrá el 13. Todos los números hay que verlo en positivo. Hace 13 años a mí me habló de esta oportunidad una persona que no me conocía, y ni yo a él. Yo soy administrativa, he trabajado toda la vida por cuenta ajena, he trabajado en una empresa de transporte aquí en Madrid. Yo soy nacida en Alemania y bueno, pues muy jovencita mis padres me mandaron a España, a mí solita, a casa de unos tíos míos y bueno, pues realmente los estudios no iban mucho conmigo. Yo tenía mis estudios en Alemania, me pusieron aquí a estudiar otra vez en España. Todo era un cambio para mí tremendo, con lo cual no los terminé, evidentemente, porque además convalidé mis estudios y es con lo que me quedé. Así que me puse a trabajar y me puse a trabajar en la hostelería. Mi tío era empresario en hostelería y me puse a trabajar con él. Y bueno, gracias a que soy bilingüe, pues alguien que conoce a alguien que conoce a alguien le llegó a decir a mi tío que si conocía a alguien que supiera hablar alemán. Y por supuesto ahí estaba su sobrina. Lo cual empecé sin saber nada, no tenía ni idea, pero a mí sí me habían inculcado de que, bueno, había que encontrar un trabajo fijo, con un contrato fijo, la seguridad es lo que me iba a dar ese contrato fijo. Así que yo trabajaba para los demás como si esas empresas fueran mías. Empecé en una empresa, duré año y medio porque lo compró otra empresa holandesa, empezaron a echar a los más mayores y a los que menos tiempo llevábamos, por el hecho de trabajar de sol a sol, como aquel que dice, bueno, pues en aquel momento no había problemas, estamos hablando del año 86, más o menos, era muy jovencita yo. eh, pues enseguida encontré al mes siguiente otro trabajo y ahí estuve 20 años. 20 años dándolo todo. Ahí conocí al padre de mi hijo, ahí me convertí en madre, pero sabía cuándo entraba, pero no cuándo salía. Empecé a preocuparme cuando me convertí en madre, cuando nació mi hijo, porque después de la baja de maternidad, me di cuenta que con 16 semanitas que tenía mi hijo, tenía que entregarlo en una guardería. Para mí eso fue un dolor bestial, tener que dejarlo a las 7 de la mañana, haga frío, haga calor, en una guardería y irme a trabajar. La propia guardería estaba hasta las 6 de la tarde y tenía que me llevárselo a otra guardería que estaba más tiempo abierto. Es decir, recogía a mi hijo entre semana a las 9 de la noche, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Yo me había convertido en mamá de fin de semana. Es decir, porque durante la semana era llegar a casa, darle cenar, bañarle, acostarle. Eso era lo que yo podía ser mamá para mi hijo. Pero
cuando mi hijo fue creciendo y nos íbamos de vacaciones y volvíamos 2 semanitas, claro, porque era cuando el jefe decía que te podías ir de vacaciones, volvíamos a casa en el viaje, en el coche, y según entrábamos en Madrid, nunca jamás en la vida se me olvidará esas palabras que mi hijo me decía: jolín, mamá, otra vez casa, cole, cole, casa. Y dices, bueno, hijo, es que tiene que ser así, mamá tiene que trabajar para que tú puedas tener todo lo que necesitas. Según va pasando el tiempo y luego en el año 2006 me quedo sin trabajo, donde me dicen bueno, porque ya no necesitaban mis servicios, que donde no había ni siquiera unas gracias por detrás, pues todas esas cosas empiezas a pensarlas y dices, madre mía, lo he dado todo, he engañado incluso a mi hijo porque a mí me habían engañado. Yo era de las que decía, el que quiere trabajar, encuentra trabajo. Pero la vida nos va enseñando con las propias experiencias que vamos teniendo. Y me ha enseñado que nunca jamás se puede decir algo o dudar sobre algo que las demás personas te van intentando decir. Cuando yo me puse con 37 años a buscar trabajo, después de quedarme sin trabajo, que nos quedamos sin trabajo todos en casa, el padre de mi hijo al mes siguiente que yo, y ya no tenía valor en el mercado. Una, porque era mujer y podía quedarme todavía embarazada; otra, porque tenía hijo; otra, porque estaban buscando gente más joven; otra, XXX. A donde me permitían a lo mejor entregar un currículum, el sueldo era 600, 800 euros. Pero ¿qué hacías? ¿Qué hacías con eso? ¿Cómo afrontabas hipoteca? Una hipoteca que tenía de 1.000 euros, pero que empezó a subir a 1.800 el mismo año que yo me quedo sin trabajo. Ese mismo año empieza, o ya se estaba viendo que anteriormente venía una crisis encima, pero justo cuando a mí me manda el banco una carta diciendo que me subían la hipoteca a 1.800 euros, es cuando empezó la crisis ya oficialmente y ya no se vendía nada. Puse mi casa en venta inmediatamente. Estuve un año para que poder malvender mi casa y no quedarme con una deuda. Entré en un bucle tremendo. Así que rápidamente tuvimos que accionar, o más bien accioné yo, empecé a buscar opciones. Las opciones era montar un negocio, pero estábamos en plena crisis. ¿Qué sabía hacer yo? Yo, administrativa, sin grandes estudios, estaba quebrada, no tenía dinero para poder montar un negocio tradicional, pero no solamente estaba quebrada económicamente, sino también tenía la moral por los suelos. No creía en mí, nadie creía en mí. Así que un día apareció por internet algo que decía trabaja desde casa y me llamó la atención, y como mujer que soy, pues yo era muy, y sigo siendo muy lanzada, evidentemente que el que no prueba no consigue nada. Y decía que me mandaban un DVD a mi casa. En aquel momento era todavía con cinta, no, ni siquiera era DVD, para que yo viese de qué se trataba. Yo tenía que pagar 35 euros, pagué esos 35 euros, vi el DVD, había mucha gente ahí hablando, y yo era de los que decían, son personas bueno, porque se están, no sé qué me están contando, pero no entiendo nada. La cuestión era una empresa de venta directa en el mismo, en la misma industria, pero con producto. Así que yo empecé a conocer el multinivel, entonces empecé a conocer el marketing en red, entonces empecé a investigar, empecé a enterarme de qué se trataba el marketing en red, cuál era el fondo. Y me gustó algo, me gustó el hecho de que se podía ayudar a otras personas y a su vez te ayudabas a ti. Pero era la empresa equivocada. No era para mí esa empresa, no era para mí el producto. Estábamos hablando de que había que estar vendiendo todos los meses, había que estar invirtiendo todos los meses. Lo poco que me había dado la compañía cuando me despidieron se me fue ahí entre más cosas, evidentemente, porque si no tienes ingresos suficientes vas tirando de donde puedes.
Con lo cual cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y yo no me sentía a gusto. No era realmente un ganar-ganar en esa compañía y yo buscaba una compañía que me permitiera realmente acostarme por las noches y decir que lo que yo gano es porque alguien más está ganando. Así que cuando se cruzó esta persona en mi camino y me habló de la posibilidad de trabajar en la misma industria, pero ganar de las facturas de otras personas a las cuales le vamos a ahorrar, a mí eso me sonó como a música celestial. Dije, todo el mundo tiene teléfono. En aquel momento solo había línea fija, no teníamos todo lo que teníamos hoy, no tenía credibilidad, nadie creía en mí. Mi familia estaba en Alemania, lejos de mí. Mis amigos, o los que decían ser mis amigos, intentaban echarme abajo. Me decían que era una estafa, bueno, pues más o menos me llegaron a decir que si era tonta, que me había gastado 500 euros que no tenía, que pedí prestados para la licencia internacional. Y yo simplemente dije una cosa, hay que tirar de lógica, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. La gente no me va a dar a mí lo que necesito, nadie me va a ayudar a mí ni a mi hijo. Empecé a analizarlo. La persona que me presentó el negocio en aquel momento en una sala donde éramos muy poquitos, decía que ella había mandado a una persona, a un abogado, a sus abogados a Ámsterdam para ver que realmente la empresa existiera. Y yo imaginaros, ¿no? Yo ahí sentada, sin dinero, sin nada, y decir, ¿a quién mando yo a Ámsterdam? ¿Cómo me entero yo que esto realmente es cierto, ¿no? Bueno, pues muy sencillo. Nosotros, con solo tener línea fija, sin tener a Securitas Direct, que ya da una credibilidad, evidentemente, sin tener a Aldro, sin tener a todas estas marcas que hoy sí tenemos, en aquel momento yo lo único que hice es entender que Telefónica era el que nos daba la red para poder hacer clientes de telefonía fija. Tiré de lógica y dije, bueno, pues yo me voy a hacer cliente. Si yo me hago cliente, pago la línea telefónica y luego Telefónica, evidentemente, si hago una llamada por algún problema me dice que tengo que hablar con la compañía que me está facturando, es blanco y en botella. ¿Sí? No sé si estáis conmigo. Blanco y en botella. Telefónica tiene miles de abogados. Si éramos, nosotros éramos competencia de Telefónica, porque solo podíamos hacer clientes de Telefónica, es decir, les quitábamos los clientes a Telefónica y Telefónica estaba obligado por ley darnos la línea, alquilarnos la línea para poder hacer clientes y quitarles clientes a ellos. Con lo cual, si tiramos de lógica, pues no había que tener grandes estudios para entender que yo creo que han debido analizar hasta el dedo pequeño del pie de uno de los cofundadores para poder dar pie a que la compañía entrara en España. No fuimos pioneros, pero casi. No fue fácil, no tenía entorno, no tenía nada. Y como dice Rocío, lo único que tenía era un motivo. Yo ya me estaba separando y esta compañía me ha dado la libertad de poder trabajar en casa, conciliar mi vida familiar. A partir del momento en que yo decidí que me dedicaba al 100%, mi hijo de repente se le abrió la luz, dijo, mamá, nunca más. Y debido a todo lo que ocurrió en mi vida, mi hijo lo vio y dijo, yo no voy a trabajar nunca para los demás. Y de hecho eso está haciendo, trabajando para sí mismo. Y me dio la oportunidad de que realmente tenga una seguridad para mí, para mi familia. También esta compañía y esta oportunidad me dio el amor de mi vida, que hoy trabajamos juntos desde hace casi ya 10 años. Estamos a tope, estamos emocionados, estamos el poder ayudar a tantísima gente. Sabemos que hay mucha gente que se lo toma como, ¿será de verdad? ¿Será real? Demasiado bonito para ser verdad. Bueno, pues yo lo único que puedo decir es que si no pruebas, no sabes. Así que eso fue lo que hice yo.
yo dije, no tengo nada que perder, absolutamente nada. Y con la que está cayendo ahora mismo, que me recuerda muchísimo hace 13 años, pero que es muchísimo peor, yo aconsejo a todo el mundo, mujer, hombre, a todo el mundo, que si ya tenéis un plan A que todavía pueda existir ahí, tengáis un plan B, que no os pase como a mí, de que llegues a la ruina para tener que buscar una oportunidad. La oportunidad te la ha explicado Pepi esta tarde y está en tus manos tomar la decisión de lo que tú quieres para tu vida. Si una persona como yo, sin entorno, sin nada, que tuve que empezar de cero, con gente nueva, con gente que tuve que empezar a hablarle de la compañía, nadie conocía a ACN, nadie, no fue fácil, pero sí lo pudimos conseguir, porque el que cree, crea. Así que simplemente tienes que analizar qué quieres realmente y creer en ti, porque el resto lo ponen las personas que ya estamos, esa experiencia que tú no tienes. Tú solo tienes que tener el entusiasmo, las ganas, un motivo y una decisión. Así que yo espero que toméis la decisión correcta y aquí estamos, por supuesto, todos absolutamente en equipo para ayudarte. Muchísimas gracias, Pepi, por tu invitación. Muchísimas gracias a ti. Yo creo que poca más puedo añadir, la verdad. Con tu gran testimonio y más fácil no lo has podido explicar. O sea que yo os doy las gracias a todas por haber compartido este testimonio, en este caso contigo, Rocío, y contigo, Pepi.